La tarde del viernes siempre magnífica, la mejor de las semanas, sin lugar a ninguna duda. Estamos hasta las 8, como suele ser habitual, para seguir contándoles cositas que espero sean de su interés. El otro día me topé con una noticia, una efeméride, un aniversario de un lenguaje que la mayoría de los humanos no desconocemos, pero a mí personalmente, les digo personalmente, siempre me llama mucho la atención, aunque no tengo ni idea, ¿no? Hablamos de la lengua de signos, que por cierto, y es de ahí la noticia, que cumple 500 años. Hay una exposición que ha organizado la Biblioteca Nacional en torno a la comunicación de las personas sordas y sordociegas, ¿no? Y de esto queremos hablarles. De hecho, hay una persona que seguramente ustedes, si siguen la programación de Interamérica Televisión, el resumen de noticias de la semana es interpretado en la lengua de signos por una mujer que se llama María del Mar García, que nos va a acompañar esta tarde para poder hacer la entrevista, y también aparece, al igual que con otras compañeras, cuando se lleva a cabo un pleno en el Ayuntamiento de Almería y es retransmitido por Interamérica Televisión. Me van a permitir, aunque ella no va a ser la protagonista, este es el protocolo, lo dice así, pero la primera que voy a saludar es a esta mujer que se llama María del Mar García. Buenas tardes, María. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, en otra ocasión hablaremos tú y yo, ¿vale? Mantenemos una entrevista y me cuentas por qué te acercaste a esta lengua de signos tan interesante. A quien sí le presento es a José María Rueda, es así como lo bautizaron, pero dice no. A mí se me conoce prácticamente en cualquier rincón del mundo como Pepito Rueda, y es así como lo vamos a llamar y como lo vamos a presentar. Este señor es el presidente de ASOAL, la Asociación de Sordos de Almería. Bienvenido, buenas tardes, Pepito. Muchísimas gracias, buenas tardes, encantado de estar aquí. ¿Qué tal? ¿Tu discapacidad auditiva es de nacimiento? Comenzamos por ahí, Pepito. Mira, realmente yo soy sordo prelocutivo, nací sordo, yo también mi hermana nació sorda y mi madre era hipoacúsica. En mi familia hay algunas personas, algunos primos que también son sordos. Conocías esta efeméride, evidentemente, estos 500 años que se cumplen de la lengua de signos, ¿no? Claro, sí. Porque es algo muy importante para nosotros y está muy relacionado con la ley de la lengua de signos. ¿Nos podrías contar resumidamente la historia de esta lengua que cumple estos 5 siglos? Sí. Mira, la primera persona aquí en España, en el pueblo Oña, en Burgos, hubo una primera persona que, gracias al rey que estaba en esa época, tenía hijos y tenía 2 hijos y no sabía dónde llevarlo, dónde educarlo. Entonces los llevó con los frailes. Y entonces realmente los frailes no inventaron la lengua de signos, sino el dactilológico. El dactilológico se inventó, ¿por qué? Porque dentro de las misas los frailes no podían hablar de forma oral, entonces se comunicaban a través de ese dactilológico por debajo de los bancos. Y entonces a partir de ahí empezó ese uso novedoso de la lengua de signos. Cuando el rey le llevó a los 2 hijos sordos, este fraile empezó a utilizar el dactilológico para enseñárselo a estos niños. A partir de ese momento la lengua de signos fue evolucionando y fue influenciándose hacia el resto de Europa. Luego apareció otro personaje importante que fue Bonet y que influenció también a Estados Unidos y fueron personajes muy valiosos que influenciaron en la lengua de signos. Curiosa historia, yo lo creo que sí. Hace 10 años, el 23 de octubre de 2007, se aprobó la ley por la que se reconoce la lengua de signos españolas. Quisiera saber, Pepito, en qué punto estamos, si esa ley se quedó en un papel o ha progresado de alguna forma. Mira, realmente esa ley fue algo positivo, fue algo bueno, fue el comienzo, fue la base. Fue algo que protegía la lengua de signos en la ley esta de 2007 y gracias a los políticos que nos apoyaron y nos salvaron un poco en el tema de accesibilidad a las personas sordas. Pero realmente en estos 10 años que han pasado, el uso real de la ley, la accesibilidad no existe realmente, se ha quedado como en papel mojado esta ley. Algunos políticos dicen que sí, que esta ley está funcionando, pero bueno, al final todo se resume en objetivos económicos, nada más. Pero realmente las personas sordas no tenemos esa accesibilidad universal que se proponía en la ley. Entonces hace falta, realmente hace falta esa accesibilidad que nos dijeron que se iba a producir a través de la ley y no se ha producido. ¿Qué demandáis? ¿Qué es vuestra principal demanda actualmente, Pepito? Vale. El tema de la accesibilidad, el tema de la información y la formación a través de la lengua de signos. También es verdad que no todas las personas sordas utilizan la lengua de signos, hay mucha variedad en la discapacidad auditiva, es decisión de cada persona elegir la lengua con la que se siente más cómoda, elegir la lengua de signos o elegir la lengua oral, hasta ahí es un respeto a cada persona.
pero es importante que tengamos esa accesibilidad a la información a través de la lengua de signos. Ese es nuestro objetivo prioritario, esa es nuestra reivindicación. Y además que el sistema educativo que realmente no funciona bien, el sistema público educativo no funciona bien, por ejemplo, o los medios de comunicación tampoco no tenemos esa accesibilidad, necesitamos ampliar esa accesibilidad al 100% para tener la accesibilidad en el sistema educativo, en los medios de comunicación, en cualquier ámbito. Esto que hacemos en esta televisión, que lo hace María del Mar, como he dicho antes, interpretar mediante el lenguaje de signos el resumen de la semana desde el punto de vista informativo, incluso la interpretación de un pleno en el ayuntamiento, ¿esto debería ser algo más habitual en los medios de comunicación? Sí, sí. Es verdad que está muy claro que el resumen está muy bien, pero ¿sabes lo que pasa? Que las personas ahora tenemos que esperar al viernes a que nos llegue la información, ¿me entiendes? Entonces debería ser algo más que fuese todos los días para estar en igualdad de oportunidades que el resto de oyentes, llegar a esa igualdad en el acceso a la información. Entonces, por ejemplo, imagínate, algo podría ser, mientras que una persona oyente pues se entera en el momento de que hay un atentado, hay una guerra o hay cualquier cosa, tiene esa información, la persona sorda no tendría esa información. Entonces las personas oyentes pues, pueden tener esa información a través de la radio, del móvil, de la televisión. Las personas sordas nos encontramos un montón de barreras. Solamente cuando llega en el periódico pues podemos leer algo y eso realmente, esa falta de accesibilidad nos produce ansiedad. Tienes toda la razón, Pepita. ¿Qué quieres que te diga? Así es. ¿Os sentís de alguna forma discriminados? Sí, 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 bastante, bastante. Parece que las personas cuando ven a las personas sordas le dicen, no, si vosotros parece que estáis bien, pero no, hace falta que os pongáis en nuestros zapatos, que utilicéis vuestra empatía, no sé, que os tapéis los oídos, que realmente viváis ese silencio para sentir lo que nosotros sentimos y sentir esa marginación que es bastante grande. Comentaba yo al principio, desde el punto de vista muy personal, es una opinión muy personal, que es un lenguaje que siempre me ha atraído, ¿no? Me llama la atención, aunque lo desconozco por completo. Quisiera preguntarte, ese desinterés por el público en general, por este lenguaje de signos, me da la impresión que es algo que deberíamos de conocer un poco más. Es verdad lo que estás diciendo, la mayoría, hay mucha gente que le atrae, pero cuando una familia tiene un hijo sordo, le cuesta aceptar que ese hijo sordo aprenda la lengua de signos. Es un tema bastante complicado, porque mira, los profesionales, los psicólogos, los médicos, cualquier profesional le aconseja a los padres que sus hijos, a sus hijos sordos hablen de forma oral. Ese es lo principal que se le aconseja. Y los padres cuando tienen a su hijo sordo y sean recomendados por el punto de vista médico, pues inmediatamente le ponen implantes cocleares, lo rehabilitan logopédicamente, le ponen audífonos y cuando estos chicos llegan a los 16 años tienen que buscar realmente su identidad y entonces cuando se acercan a la lengua de signos, es verdad que bueno, han podido aprender a hablar de forma oral y comunicarse con el resto de los oyentes, pero eso es un fracaso, que las personas sordas no aprendan desde pequeñas la lengua de signos. A pesar de todos los inconvenientes, Pepito, ¿se puede hacer vida normal? ¿Tu vida, por ejemplo, se podía considerar normal? Vida normal? Sí, sí, claro, sí. Muy bien. Una persona normal, me siento igual que tú como oyente. El único problema es que si cuando una persona es oyente y yo soy sordo, pues no nos podríamos comunicar. Incluso la persona sorda, la persona oyente se quedaría un poco como más pillada, ¿no? Pero en realidad nos podemos comunicar a través de la escritura o de cualquier cosa. El problema está en la visión de la persona oyente. Incluso a veces cuando vas con la intérprete, la persona oyente no sabe si realmente la que habla es la intérprete, si el que habla soy yo. Es cierto. Porque la intérprete siempre habla en primera persona. La intérprete es como mi voz. Y entonces cuando llegas con una persona oyente que no conoce la figura del intérprete, pues se cuenta un poco desconcertada y hace falta pues, bueno, esa difusión, esa mayor difusión. Claro. Lo que me da la impresión, escuchando y viendo a María del Mar, en este caso, que es la que está interpretando la lengua de signos, es la complicidad que en este caso, en fin, sabe prácticamente en cada momento qué vas a decir, ¿no? No. Mira, realmente es importante también la competencia del intérprete, la competencia del intérprete, ¿vale? Porque, por ejemplo, si una persona se forma como intérprete y se tira 2 o 3 años sin conocer a personas sordas, sin trabajar, sin estar realmente dentro de la comunidad, esa intérprete no tiene la capacidad suficiente como para interpretar. Entonces hace falta ese contacto directo de la intérprete. También lo que pasa con María del Mar es que ha sido mi intérprete en la universidad, cuando yo estaba estudiando, hemos estado 5 años juntos, nos hemos visto todos los días en la universidad
Imagínate si una persona que no hubiese tenido ese contacto conmigo, otra intérprete que no hubiese tenido ese contacto conmigo, no podría interpretarme. Además, es una persona que tiene unas características, una personalidad muy fuerte, y otra intérprete pues no podría interpretarme. Entonces es muy importante que la intérprete esté dentro de la comunidad y conozca realmente a la comunidad para poder interpretarla. Si esa intérprete no está dentro de la comunidad, es muy difícil llegar a interpretar de forma correcta. O sea, María del Mar estaba contigo dentro del aula, cuando dabas las clases en la universidad. Sí, ¿Qué claro. has estudiado, Durante Pepito? 5 años. En educación infantil. Ya la he terminado. Sí, sí. ¿Ejerces como profesor? Buen trabajo. No. Yo realmente, lo que a mí realmente, mi vocación no es ser profesor de educación infantil. A mí lo que realmente me preocupa es el mundo de la educación de las personas sordas, saber realmente cómo es su desarrollo, como que falta darle más poder a la lengua de signos dentro del ámbito educativo, realmente empoderar al alumnado sordo para que cree esas habilidades. Entonces, mi vocación es realmente dedicada a la investigación, quiero dedicarme a la investigación. El objetivo es que, bueno, que a través de la universidad el alumnado se dé cuenta de cuál es el mundo de las personas sordas, de cuál es nuestra historia, de cuál es nuestra lengua. Entonces mi objetivo no es ser profesor de educación infantil, sino la investigación. Bueno, yo realmente soy profesor de lengua de signos, llevo 21 años ejerciendo como profesor de lengua de signos y es también un trabajo complicado. Claro. Hablando de intérpretes como María del Mar, ¿harían falta más personas que se dedicasen a esto? Hablo de Almería, de la capital, la provincia. ¿Sí? Sinceramente, es algo complicado. Por ejemplo, antes existía el ciclo superior de intérprete de personas sordas y de personas sordociegas que duraba 2 años. Creo que aquí en Almería, que fue en el 2002, en el 2001 fue cuando se abrió el ciclo de lengua de signos, y en el 2015 ya se quitó el ciclo de lengua de signos y se cambió por el ciclo de mediador comunicativo. Anteriormente también había personas tituladas de lengua de signos, como intérprete de lengua de signos, pero realmente no estaban bien preparadas. Parece que solamente teniendo con el título de intérprete ya puedes ejercer, pero no, hace falta estar dentro de esa comunidad, hace falta renovarte. Eso consideramos que es un fracaso. Entonces, faltan más intérpretes en la bolsa, están escasas las intérpretes. Claro. Antes estábamos comentando una cosita que me gustaría sacar a la luz públicamente, y son, bueno, esa habilidad que se adquiere, me da la impresión con los años, de observar a las personas, pequeños matices, la forma gestual de expresarse de las personas, es algo que os vale mucho, me da la impresión, para conocer a esa persona, poder entablar cierta conversación. Sí, mira, realmente en la historia, mira, Leonardo da Vinci, ese personaje famoso, Leonardo da Vinci tenía un amigo muy bueno, un amigo que era sordo. Eso está documentado, que es así. Entonces Leonardo da Vinci se dio cuenta de que, por ejemplo, este amigo sordo, cuando veía a 2 personas en la lejanía que estaban hablando, pues a través de su expresión, de sus gestos, podía saber lo que estaban diciendo, y se lo contaba a Leonardo. Y a Leonardo le parecía algo maravilloso esa capacidad visual. Esta persona sorda era capaz de saber si la conversación era negativa, si era positiva, los sentimientos que expresaban. Y entonces, ese es un ejemplo en la historia que ahí está reconocido por Leonardo da Vinci, pero actualmente las personas sordas tenemos la percepción a través de nuestro canal visual, ya que nuestro canal auditivo no funciona. Sabemos si esa persona está enfadada, si está alegre. Por ejemplo, igual que los oyentes, a través de vuestro canal auditivo, podéis saber por la entonación de esa persona, si está enfadada, si no está enfadada. Nosotros, a través de sus gestos, desde su cara, percibimos esa sensación, a través de su conducta corporal. Claro. La fase por la cual, que imagino, has pasado muchas veces en tu vida, o quizá ya, en fin, es algo que forma parte del pasado, de imaginarte o soñar que escuchas sonidos, que vas a escuchar un concierto de música, por ejemplo, Pepito. ¿Esto sigue apareciendo en tu mente, ese deseo, ese pensamiento, o no? Sinceramente, yo como nací sordo y he sido siempre sordo, deseo de escuchar nunca he tenido. Sí que bueno, por ejemplo, a veces puedo ponerme la música súper fuerte y sentir alguna vibración, pero a mí el sistema educativo tampoco me ha explicado el sonido, tampoco me ha dicho los diferentes instrumentos, tampoco me ha explicado nada acerca de la música. Entonces ese interés no lo tengo. Yo pienso que, por ejemplo, ahora mismo con los niños sordos se le podría enseñar a través de la vibración lo valioso de la música
para que vayan adquiriendo esas capacidades. Pero yo, mira, como persona sorda, he disfrutado felizmente toda mi vida a través de mi ojo y de mis manos. Nunca he tenido ningún tipo de ansiedad por no escuchar. A veces, mira, sinceramente, mi mujer, que es oyente, los dos somos muy diferentes. Por ejemplo, mi hija están hablando, están chillando y mi mujer se le pone la cabeza loca. Y yo, como no lo escucho, pues estoy feliz y contento. Por ejemplo, a lo mejor están mis hijas con la música súper fuerte y justo, bueno, pues están haciendo, bueno, pues sus bailes y sus cosas. Y yo les digo, no hagáis las coreografías, porque con las coreografías tanto mover las manos, entonces sí que me dais dolor de cabeza. Entonces yo a través del canal visual me da el dolor de cabeza, a mi mujer a través del canal auditivo es como se le da el dolor de cabeza. Es un símil que te pongo, una comparación. Permíteme adentrarme solamente un poquito en tu vida privada, con tu permiso. ¿Cómo fue esa relación con una persona oyente, en este caso tu esposa? ¿Cómo se inició esa relación? Eso fue hace mucho tiempo. Yo le estaba enseñando lengua de signos y entonces, bueno, empezó esa atracción. Ella no sabía nada acerca del mundo de las personas sordas, entonces yo empecé a enseñarle lengua de signos y bueno, a partir de ahí surgió el amor, surgió ese amor y a través luego de las fiestas, de estar en los pubs, pues bueno. Pero mi mujer ya ha llegado un momento que hasta que parece sorda, ella signa de forma natural dentro de casa. Y además mis dos hijas también de forma natural signan, usamos la lengua de signos de forma natural. Alguna que otra vez puede olvidársele a ella y hablan de forma oral, pero yo les llamo la atención e inmediatamente hablan en lengua de signos. Es algo natural para nosotros hablar en lengua de signos. Acabo de conocerte, me da la impresión que eres un tipo feliz. Sí. Mucho. ¿Verdad? Gracias, o sea, con mi mujer estoy súper feliz. Ha sido algo buenísimo estar con mi mujer. Bueno. Historia de las palabras no dichas, ese es uno de los titulares con motivo de esta efeméride de la cual le estamos contando. Ha sido, bueno, el argumento para hablar con Pepito Rueda. Los 500 años que se cumplen de la lengua de signos. Si tienen oportunidad de acercarse a la capital de España durante estas fechas, pues la Biblioteca Nacional ha preparado una interesante exposición con documentos que hablan sobre esta efeméride. Un placer conocerte, Pepito Rueda. Hasta la próxima. Igualmente. María del Mar, muchas gracias. Muchas gracias. Otro día hablaré contigo, ¿vale? Vale, de acuerdo. Bueno, salimos al exterior. El compañero Juan Domínguez, que se ha ido el hombre a hacer cositas, ahí creo que se ha ido de boda, para que no se entere nadie. Bueno, hablamos de una escuela de cine, 32 historias producciones, el amigo Paco Conde, Curro González, y hoy está ofreciendo una masterclass hoy en Almería, de eso queremos hablarles, vamos a hacer esta conexión. Un señor que se llama Arturo Méndiz, es productor cinematográfico, tiene en su haber varios Goyas por alguna que otra película. Nos atiende en unos minutos. Michel, bienvenido, buenas tardes, adelante. Pues Joaquín, como bien dices, estamos en 32 historias, en su sede, magnífica sede. Aquí se vienen desarrollando varios cursos, por ejemplo, de interpretación, de dirección, de realización, y hoy tienen además masterclass y con todo un productor. Hablamos con Arturo Méndiz, muy buenas. Muy buenas, muchas gracias. Un hombre que además tiene bastantes premios a sus espaldas, Goyas, Palmas de Oro. El Oscar está ahí que no llega, pero bueno. Casi. Hombre, lo de Palmas de Oro quizás... Bueno, Palma de Oro, perdón. Sí, yo creo que una ya... Ya tiene bastante, ¿no? Bueno, hombre, si llegan más, mejor, ¿eh? Pero vamos, yo estoy contentísimo con la que hay. ¿Qué les vas a enseñar o qué vas a intentar enseñarles? Bueno, yo voy a hablarles un poquito de lo que ha sido la trayectoria que llevo hasta ahora, un poco para ver, no sé, si pueden aprender algo o para que vean que no es todo de color de rosa, digamos, ¿no? Que a veces uno tiene la idea de un productor como el típico tío ahí con un puro, disfrutando en su sofá y tal, y sinceramente eso puede tener algo que ver en la realidad con algunos productores, pero la mayoría no somos así. Somos más bien lo contrario, la verdad. ¿Sois los que más sufrís en una película, en un largometraje, en un documental? O me parece a mí, ¿no? ¿Son los que sufrís en silencio, puede ser? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. A ver, aquí todo el mundo sufre, porque un corto, un documental, un largo es una guerra. Yo siempre digo que cualquier rodaje es una guerra. Pero claro, cuando sabes que de ti depende el que algo se haga, el que si pasa alguna cosa, bueno, vas a perder mogollón de dinero que luego a lo mejor no vas a poder recuperar. Hay muchas cosas que están en juego y se sufre, te aseguro que se sufre. Él tiene Bastian Films, que es su productora. Todo esto empieza porque a él le gusta mucho la historia interminable, es verdad, ¿no? Efectivamente, sí. Y tu camino además no empieza en lo visual, ¿no? No. ¿Con qué empieza? Empieza con ingeniería de caminos. ¿Y cómo dices, me voy a hacer luego productor? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, esto es... A ver, la realidad es que ya cuando estaba en segundo de bachillerato ya tuve mis dudas. Es decir, ya
decía, hombre, no sé si lo mío es la ingeniería de caminos, se me daban bien las ciencias, parece que era eso lo que tenía que hacer. Por otro lado, siempre me había gustado mucho el cine. Pero, bueno, me iban animando, típico amigos, hombre, no, sí, dedicas a la gente. Bueno, el caso es que fui pasando curso tras curso en ingeniería de caminos. Aquello era durísimo, pero durísimo. Y cuando estaba en cuarto, en una asignatura de hormigón armado y pretensado 2, pues bueno, la típica clase súper aburrida. No voy aquí a abundar demasiado, pero el caso es que al acabar esa clase, de pronto un amigo mío que estaba sentado al lado estaba emocionado. Pero emocionado con esa clase, con ese tipo de viga, con la cual podías ahorrar más dinero, no sé qué. Entonces, tío, Arturo, pero te das cuenta qué cosa tan maravillosa. El caso es que yo ahí le vi y dije, vale, este tío es un ingeniero. Y yo en la vida me voy a emocionar con el tipo de perfil de una viga. Yo lo que tengo que hacer es salir de aquí cuanto antes y dedicarme a lo que me gusta, que es el cine. Luego en comunicación audiovisual, ¿te pasó eso? ¿Te emocionaste o no? Hombre, sí. Bueno, según qué profesores, ¿no? Esto también habría que hablar otro día. Bueno, sí, por supuesto. Es decir, aquí, pero lo que te apasiona es el luego tú poder dedicarte al medio, ¿no? Poder dedicarte a crear historias o a ser una pieza en el eslabón para poder crear esas historias que... Arturo está detrás de muchos cortos que se han hecho muy importantes, ¿no? Está detrás de Timecode, por ejemplo. Está detrás de otros cortos que se me acaba de ir el nombre, pero del Corredor. Perdón, La historia de siempre. ¿Y cómo decides apoyar tanto el cortometraje? Porque además es un mundo que mucha gente dice, el corto es una cosa pequeña. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, no sé, yo la verdad es que cuando empecé Bastian Films, tampoco pensaba dedicarme tanto al corto, sinceramente, pero fue pues conocer a José Luis Montesinos, hicimos un corto, luego hemos repetido, también conocí a Fernando Trullols, con quien había compartido prácticamente pupitre desde el primero de EGB, lo que antes era EGB. Me dediqué a 1, 2, 3, el caso es que veía que iba aprendiendo mucho de cada corto que hacía, es un formato que también me siento muy cómodo. Y bueno, al final pues han sido 11, ¿no? 11 cortos, ni más ni menos. También hay documental en tu vida, él también ha hecho documentales, 4, el último, por cierto, con premio incluso, ¿no? O con muchos premios. No, hombre, muchos premios no, lleva un par, pero en fin, contento, muy contento, sí. Es El lápiz, la nieve y la hierba, es un documental sobre la escuela rural, la escuela unitaria, y sí, hace nada pues recibimos un premio en Beas de Segura. Muy contento. Y también va a haber largos en Bastian Film. Por ejemplo, en 2018, ¿qué vais a hacer? Bueno, ¿Qué estáis haciendo? Sí, estamos trabajando. Es un largometraje que se llama Cuerdas, que es justamente con José Luis Montesinos. Con él, pues es lo que te comentaba antes, hemos hecho ya una carrera juntos, podríamos decir. Tenemos ya varios cortos que él ha dirigido, yo le he producido, y esto es un poquito como el broche final, bueno, el broche final o inicial, según se mire, ¿no? Hablando de los chicos, chicos y chicas y hombres mayores, que hay de todo en esta clase, ¿le vas a poner muy negra la cosa o no? Bueno, yo voy a intentar decirles lo que me parece que es la realidad, tal como la veo. Yo creo que hay cosas que es evidente que no son las cosas muy fáciles, pero al mismo tiempo yo creo que hay que ilusionarse. Es decir, si tú ves que esto es lo tuyo, si crees que tienes talento, que esto es importante, yo creo que siempre vas a tener una oportunidad y que por tanto vale la pena dedicarse. El otro día hablábamos con una directora, con Paula Ortiz, y nos decía, es tan complicado hacer una película, ¿dónde está el futuro? ¿Coproducciones? No sé, dímelo tú. ¿Tienes algún...? ¿O no hay futuro? Hombre, no, yo creo que sí que hay futuro. Lo que pasa es que receta mágica yo no la conozco. No sé, hay que ir probando. Yo creo mucho en las relaciones, en la relación con el director, en la relación con el equipo técnico, que justo en mi caso al menos pues se ha ido creando a lo largo de un montón de cortometrajes. Y creo también en la historia, es decir, que tengas una historia, un guión en el que tú creas de verdad, en el que tú creas que es necesario contar esa historia. ¿Crowdfunding, por ejemplo, es una buena vía? Yo creo que no, la verdad. No. También es tu opinión, claro. Sí, por supuesto. O sea, yo el crowdfunding para levantar un largometraje, no lo veo. Me parece complicadísimo. Estupendo, ¿no? Su idea. Yo quería escuchar tu opinión, obviamente. Arturo, muchas gracias. Muy bien, pues gracias a vosotros, por favor. Y que te veamos aquí rodando, haciendo cualquier cosa, que tú eres el productor, tú eres el jefe. Vale. Oye, si puedo, rodaremos aquí en Almería, seguro. Estupendo, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues hemos sacado un poquito ahí en claro algunas cosas, pero va a contar muchas más aquí en 32 historias. Arturo Méndez.
Gracias por atendernos, Arturo Méndez, como digo, hoy en Almería, en esta Escuela de Cine, 32 historias, de la mano de Paco Conde y Curro González, ofreciendo esta masterclass. El título de este libro son de esos libros que llaman muchísimo la atención, ya solamente por el título. A veces pasa también, como les he dicho en alguna ocasión, con el titular de prensa. Interpretar, guía definitiva para interpretar las etiquetas de los alimentos. Te descubre todo sobre esas etiquetas de los alimentos, elementos que deben aparecer y cómo se expresa la información nutricional más importante. Esto acaba de salir a la luz y su autor hoy con nosotros para hablarnos un poquito del contenido, que me parece que es muy interesante, es algo que deberíamos de conocer todos. Se llama Juan José Samper. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Me alegro de conocerte, que no nos Igualmente. conocíamos hasta ahora, aunque alguna persona en común como amigo y familiar tenemos. Bueno, ¿qué te lleva a hacer esto? ¿Tu interés personal por conocer un poco qué comemos o Buena qué hay pregunta. detrás de esto? Primero, interés personal tenemos todos en saber qué comemos, pero fíjate, yo soy una persona observadora, me ha gustado mucho ir por el supermercado observando los hábitos de la gente y yo he observado muchas veces, me he desanimado viendo cómo, no sé, una abuelita, una madre, Sí. que sabemos que desean lo mejor para sus hijos, para sus nietos, pues tal. Y sin embargo, a la hora de elegir un producto, pues muchas veces dices, ¿por qué elige este producto? ¿Por qué no compara? ¿Por qué no miramos qué viene en uno y qué viene en otro? A lo mejor es lo mismo. Nos fijamos en el precio solamente, me da la Nos impresión, fijamos ¿no, en el Juan? precio, nos fijamos en lo bonito que es el producto, si ese producto lo ha anunciado esta tarde en la tele, pues, es magnífico. Se confía ciegamente en la empresa. A veces los niños ven un anuncio en la tele, directamente van a por el producto y sin embargo no sabemos realmente si estamos eligiendo lo mejor. Claro. No sabemos lo que estamos comiendo. No sabemos muchas veces lo que estamos comiendo. Y aquellos valientes o valientas que se atreven a mirar la etiqueta, muchas veces, ¿qué sucede? Pues que no entienden. Que no nos enteramos de nada. Claro, No enteramos de nada. Sí. Vemos el E113, el E120 de tal. No te enteras. Eso traducido a un lenguaje un poco así, más coloquial, más de ciudadano a pie, ¿qué nos dicen esas etiquetas? ¿Qué estamos comiendo Bien. realmente, Juan? El tema de la etiqueta es realmente largo y complejo. ¿Vale? Yo he tratado en el libro de dar una visión, digamos, simplificada para que las personas a pie conozcan los detalles más importantes. ¿Qué son en una etiqueta alimentaria, cuáles son los detalles más importantes? Para mí son dos principalmente. Uno, la información nutricional, donde pues, te dice la proporción de grasa, azúcares, etcétera, que tiene, que es un factor importante, que ahí más o menos todo el mundo pues ya lo ve y dice, mira, no quiero que lleve sal, no quiero que lleve grasa saturada, etcétera. Y otro aspecto muy importante que sería el de los que llamamos aditivos, puro y duro, es decir, los aditivos, ¿dónde aparecen? En la lista de ingredientes. La lista de ingredientes pues tiene todos los ingredientes por orden de cantidad que aparece en el producto. Sí. Cuanta más cantidad, más aparece antes. Por ejemplo, nosotros vemos en un producto azúcar, Sí. agua, tal. Ya sabemos que lo que más tiene es azúcar. Vale. Una parte pequeña de esa lista de ingredientes, pero que a veces pequeña en proporción, pero grande en cantidad de nombres, son lo que llamamos los aditivos. Sí. Lo que son los conservantes, antioxidantes, colorantes, Edulcorantes. etcétera. ¿Cuál es el problema con esos aditivos? Pues el problema principal es que todos tienen una cantidad diaria recomendada, ¿vale? Entonces, nos aseguran una seguridad a partir de esa cantidad. Si nos pasamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si este aditivo se junta con este otro y se lo toma un niño pequeño que además tiene tendencia a ser hiperactivo? Claro. Pues que estamos dándole a veces bombas. Ciertos productos que son los que más toman los niños, por ejemplo, los aperitivos, los chuches, Sí. etcétera, son una auténtica bomba. A mí me gustaría, de verdad, en el libro pongo muchos ejemplos, Sí. de la lista son tremendas, luego te voy a dar un ejemplar para que lo veas. Vale. Y me gustaría que viera lo que pueden llevar unos caramelos, unos chuches, unos saladitos. ¿Qué lleva así por encima? Absolutamente impresionante. Pues, Resumidamente, Juan, ¿qué lleva, por ejemplo? 10 colorantes diferentes, conservantes. Yo tengo en el libro, viene en la parte final, porque el libro tiene dos formas de verse. Una lectura introductoria,
luego un manual de consulta para profundizar en un aditivo. Es decir, tú vas al supermercado, ves en la lata este aditivo, te vas al libro y dices, conozco todo sobre ese aditivo. Puede ser bueno, puede ser malo, ¿vale? Y tiene una parte final donde yo analizo lo que es una dieta posible, la que nosotros hemos podido tomar alguna vez, la que a veces le hemos dado a nuestros hijos. Y esa dieta con productos normales, que yo he ido, bueno, en el supermercado me conocen ya, el que le echa fotos a los productos. Vale. El que le echa fotos. Bueno, ya no me miran mal. Entonces, contando los aditivos que aparece en esa dieta normal, pues, me parece que eran 200 aditivos que te puedes tomar en un solo día, juntos. Si tú miras, comparas, como decía cierto anuncio, Sí. y eliges, puedes hacer la misma dieta con productos de mayor calidad y no tienes que mirar aditivos. ¿Sabes por qué? Porque no lleva o lleva 1, 2. Claro. Entonces, ¿qué será mejor? ¿Qué prefieres? Está claro, pero para eso hay que conocerlo. Para eso hay que Tener conocerlo. esa información, lo que tú nos cuentas en este libro, que esto me da la Exactamente. impresión que esto es un libro que hay que tener muy cerquita en casa, para consultarlo a cada momento me da la impresión. Exactamente. Es un libro muy completo porque, por el conocimiento que yo tengo de este tipo de temática, yo no he conocido, lo mismo existe, pero no lo he visto, no existe ni en España y creo que ni en Europa, ninguno como este ahora mismo. No sé si esa información, que lo que tú nos cuentas aquí, que es algo que deberíamos de saber hace ya tiempo, hay ciertas empresas o productoras de ciertos productos que no les interesa, evidentemente, que sepamos más del producto que estamos consumiendo. Claro. ¿No? Así de claro. Así, clarísimo. Ten en cuenta que, bueno, ahí hablamos de las bebidas azucaradas, Bueno, eso que las bebidas es. azucaradas llevan, aparte del azúcar, llevan sus colorantes, sus aditivos, hablamos de los chuches, hablamos de mucha alimentación, bueno, y la comida ultra procesada, que es tremenda, de verdad, he sido muy prudente en el libro, Sí. de verdad, he sido muy prudente porque no he nombrado a ninguna empresa, a ningún producto, en ningún caso. Pero para no, podía haberlo hecho. podría haberlo hecho, perfectamente, para no perjudicar, pero la mayoría de los productos que hay ahí son los que se consumen habitualmente, los que compras, los que conocemos todos y los que hemos comido, incluido yo. Claro. Este señor, pueden ustedes pensar que es nutricionista, no se dedica a esto, ni mucho menos. Es doctor en inteligencia artificial avanzada, ingeniero superior en informática por la Universidad de Granada, docente de profesión y actualmente es inspector de educación. O sea que nada tiene que ver lo que tú te has formado, lo que Bueno, has estudiado con esto, ¿no? la parte de doctorado me ha ayudado evidentemente a investigar y bueno, y la parte de docencia y la parte de inspección pues me ha ayudado a conocer también hábitos de los niños, de las niñas. Una gran preocupación que tenía yo, de verdad, a veces me han preguntado, ¿por qué has hecho este libro? Pues de verdad, en el fondo, para ayudar a los demás. Estupendo. Porque es muy preocupante de verdad, lo que se le está dando a algunos niños. Y lo más preocupante es que, bueno, preocupante no, irónico, es que los padres y las madres piensan que le están dando lo mejor, cuando simplemente con comparar podrían darle lo mejor. Lo de la obesidad infantil, Juan, Terrible. es algo... Echas un vistazo cuando vas por la calle. Eso lo veríamos en la etiqueta nutricional, en la Tremendo. información nutricional. ¿De acuerdo? Ahí veríamos el azúcar y veríamos elementos que hay que quitar. Claro. O sea que si supiésemos un poquito más de lo que comemos, quizás ciertos productos ni los tocaríamos, ni los miraríamos. Ni los Lo que tocaríamos. pasa es que cuando vas al súper, vas un poco con prisa, miras el precio, que es lo que nos interesa. Nos interesa más a veces el bolsillo que la salud, ¿no? Correcto. Pues se puede llegar a esa conclusión. Se mira muy, pero ese es a ver, ¿cómo diría yo? Es un criterio un poco que se lo podemos romper. Esto se trata de educación. Tenemos que educarnos, tenemos que convencernos de que hay que mirar etiquetas y que a veces la pequeña diferencia de precio ya no es tanta, ¿vale? Por un poquito más o incluso a veces, no por un poquito más, sino por el mismo precio, incluso a veces menos, puedes tener un producto de mayor calidad. Entonces a mí lo que me gustaría es que la gente tuviera conocimiento de causa. Con conocimiento de causa y con toda la libertad personal, ¿qué hacemos? Tú tienes derecho a elegir, pero elige sabiendo por qué elige, Claro. ¿vale? No porque haya salido en la tele. Y esa es mi recomendación y lo que podemos mejorar leyendo el libro. Claro. Resumidamente, aunque han contado ya varias cosas, pero en fin, como mensaje final, cuando nos acercamos a la estantería a coger un producto, y si nos acercamos a esa etiqueta, que vemos muchas cosas raras, nombres y números y demás, ¿qué es lo más básico que deberíamos de saber, Juan? Lo más básico, correcto.
Primero, dentro de la etiqueta ya he comentado que eran digamos, la información nutricional donde vemos el azúcar, la grasa saturada, fijarnos muy bien porque yo, pues, por ejemplo, el libro tiene una parte de glosario donde describo algunos términos que están muy en la boca de todos, como el aceite de palma, los aceites hidrogenados, fijarnos bien si lleva aceite de palma hidrogenado o algún otro tipo de grasa. Eso sería para mí lo fundamental. Azúcares, grasa hidrogenada, que sería lo que yo eliminaría totalmente. Otra cosa fundamental, los aditivos que no son necesarios. La industria dice, es que todos son necesarios. Bueno, los conservantes pueden ser necesarios, porque si no un producto se puede estar en mal estado, ¿vale? En algunos casos. Sin embargo, por ejemplo, ¿para qué es necesario un potenciador de sabor? Para convencernos que sigamos comiendo más. Claro. ¿Para qué es necesario una serie de colorantes en gran cantidad y que lo único que sirve es para hacer más atractivos los productos? Y sin embargo, los colorantes son de los aditivos más cuestionados. Vale. Porque está demostrado que tienen incidencia y sobre todo en los más pequeños. ¿La palabra tóxico se puede utilizar o no llegamos a ese punto? Hay que ser prudente. Hay que ser prudente. No me gusta utilizar palabras tóxico porque, bueno, alguna vez me han dicho, ¿eres quimiófobo? No. Quimiófobo. Quimiófobo, es decir, Sí, temor sí. a la química. A la no, química. le temo a la química. Hay que elegir y saber que todo tiene... puede ser que no sea tóxico, puede ser que no, pero eso no significa que no tenga efecto, que Vale. es diferente. Es decir, la industria y los organismos que analizan los aditivos en realidad garantizan que con cierta cantidad pues es seguro, pero no sabemos qué pasa de forma acumulativa cuando se mezclan uno con otro, de forma alargada en el tiempo, etcétera. Es decir, hay que ser yo recomiendo precaución. Claro que sí, así es. También la forma de comprar ha cambiado. Estaba pensando que antes se hacía casi a diario, ¿no? Otra época de la vida, entonces podías comprar el producto más fresco. Lo que sí está claro, eso yo creo que lo sabemos todos, ¿no? Cuanto menos procesado esté el alimento, más natural va a ser. Correcto. Primera recomendación. Siempre hay que tenerlo claro eso. Productos frescos de la tierra, naturales, eso es lo mejor, básico. Y si puede ser, pues ecológicos también. Y mira, anda que no tenemos pocos a nuestro alcance. Y aquí en Almería, fíjate todo lo que tenemos. Pero sin embargo, comemos mal, me da la impresión. Comemos mal, pero ojalá pueda ayudar a mejorar un poquito. ¿Esto has hecho alguna presentación oficial? ¿Lo vas a hacer en breve? No he hecho todavía ninguna presentación. De hecho, el libro son ejemplares que a mí me ha enviado la editorial, me ha adelantado, pero sé que se puede comprar en muchos sitios. Sí, lo puedes decir. En el Corte Inglés, en Amazon, en la propia editorial Alcopress, online en muchas cadenas de libros y luego seguramente estará en todas las librerías, pero creo que llegará a partir del día 10, día 11. Vale. No, te pregunto esto porque quizá hay mucha gente que le puede interesar conocerte a ti personalmente como autor y acercarse un poco a este libro. Pues encantado de dedicarlo. Muchas personas me han dicho, te lo compro si me lo dedican. Por supuesto, hombre. Por supuesto. Ahora mismo. A un autor o un escritor le gusta dedicar los libros, Claro que evidentemente. sí, evidentemente. Permíteme que te pregunte una cosita que nada tiene que ver con esto, porque nunca he hablado con un inspector de educación. Háblame un poco sobre tu profesión. Aquí me enderezo. Aquí ya te pones un poco más serio. ¿Cuál es la labor que tenéis vosotros realmente, la inspección de educación? Bueno, nosotros en la inspección de educación tenemos un plan. Nuestra primera labor es llevar a cabo ese plan. Ese plan que se estudia desde el Servicio de Inspección, en este caso Almería, y desde el Servicio de Inspección General, que está en Sevilla. Ese plan que incluye, pues va variando cada año, pero lo que nosotros vemos es que los centros funcionan bien, que el profesorado funciona bien, que las direcciones de los centros funcionan bien y simplificando mucho que todo se ajusta a la normativa. Vale. Es decir, esa sería la primera parte. Ahora, yo te digo una cosa. En la inspección, el mayor trabajo para mí que se emplea son todas las cosas que surgen. Llamadas, problemitas, ha pasado esto, se atiende a los padres. De hecho, nosotros tenemos una atención continua sin necesidad de que nos llamen ni pidan cita. Llegan allí, se les atiende, escuchamos sus problemas, tratamos de ayudarles. Es decir que... La mayoría de demandas o denuncias, ¿por dónde van? Denominador común. Hombre, normalmente los padres los que les gusta es que la atención a su hijo o a su hija sea en el colegio lo mejor posible. Entonces, muchas veces las demandas van por ahí, porque, hombre, todos los centros hay que decir que se esfuerzan. Yo estoy muy contento con mi zona, porque nosotros vamos por zona, estoy muy contento con mi zona, con mi centro,
Pero, sin embargo, los padres siempre quieren lo mejor. Claro, Entonces, normal. puede decir, bueno, quiero que a mi hijo se dedique más tiempo, quiero que a mi hijo se le atienda mejor, o quiero... muchas veces las quejas principales van por ahí. Luego a veces puede ser transporte, cambio de colegio, escolarización, pero bueno, es variadísimo. Me da la impresión que hay que tener grandes dosis de paciencia, Juan. ¿no? Mucha paciencia. Sí. iba a exagerar, pero es verdad, mucha paciencia. Y mano izquierda, por aquello de decir, Mano de saber, izquierda. de saber- Lo veo fundamental. Claro, bueno. Gracias por la visita, hombre. Muy interesante esto que has escrito. Pues Esta guía agradezco. definitiva para interpretar las etiquetas de los alimentos. Es una forma, un libro crucial para saber lo que se debe y no se debe comer. Así que si les interesa, diferentes puntos de venta, como ha comentado el autor, y cuando haya presentado oficial ya lo Perfecto. comentaremos. ¿Ahora me lo vas a dedicar esto? Por supuesto, este es para ti. Gracias, Juan. Encantado de conocerte. Igualmente. Un momentito, voy a recordar a la gente en casa y también a ti, si te gusta el flamenco, a partir de la semana que viene, el día 11 de julio, se inicia la 51ª edición del Festival Flamenco. Espero haberlo dicho bien, 51 años, nada más y nada menos. Y se inicia con este señor que va a aparecer en...